Dios los bendiga a todos. En videos anteriores estuvimos hablando sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Llegamos a la conclusión pues de que una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu Santo. Y allí nos surgió la pregunta, ¿cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Entonces, en este video vamos a estar hablando sobre cómo nosotros como creyentes podemos ser controlados o guiados por el Espíritu Santo. Y para esta ocasión hemos invitado al pastor Jesús Eduardo Sánchez. Él es pastor de la iglesia Betania de la Reforma en Sevilla y está con nosotros hoy para dar una respuesta desde un punto de vista bíblico a esta pregunta que ha surgido. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Hola Mario, buenas tardes, Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno Amén. tenerlo por esta tierra. Qué bueno, pastor, que nos pueda acompañar en esta tarde. Como le habíamos dicho, surgió la pregunta de este último video, hablando de que la llenura del Espíritu Santo es ser guiados y controlados por Él. Entonces, nos surge el interrogante, ¿cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, para que usted, por favor, con ayuda de Dios, nos muestre bíblicamente cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo. Entonces, lo Ok, escuchamos, Mario. pastor. Ok, Mario. Bueno, yo pienso que es una de las doctrinas más atacadas en la iglesia cristiana en el último siglo. Desafortunadamente, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, la han malinterpretado y han pisoteado su gloria, porque también merece gloria y recibe gloria. Es la tercera parte de la Trinidad, la tercera persona. En Efesios 5:18, que generalmente es el texto que se usa para hablar de la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero está hablando de lo que no se debe. No os embriaguéis con vino. Aquí algo importante, Mario, porque para que entiendan el contexto, para los paganos o los gentiles de esa época, especialmente al griego, para ellos en sus rituales paganos, la embriaguez con el vino era determinante como una conexión espiritual, donde ellos se gozaban, se regocijaban, como mucha gente en este momento busca gozo y paz, alegría en el triago, porque dice que se sienten felices. Y realmente eso es lo que estaba pasando. El apóstol Pablo estaba aclarando a la iglesia de Éfeso de que no tuvieran esas mismas conductas, porque en eso había disolución, que realmente esa no era la verdadera llenura del Espíritu Santo, embriagarse con vino. Es lo que él dice, más bien dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese sed llenos es una orden, era un mandato. Y aparte de ese mandato, ahorita vamos a ver un poquitico más adelante, cómo ese mandato, en el verbo que está siendo usado, tiene una repercusión en la vida del creyente. En la gran mayoría de las iglesias no reformadas, tiene el Espíritu Santo como una fuerza mística que podemos manipular a nuestro antojo, incluso podemos dar a otros y tenernos como una manifestación ya en un nivel muy espiritual, incluso lo ponemos a hacer manifestarse en risas santas, en saltos santos, incluso hasta ladrar como el Espíritu Santo, qué cosa tan aterradora que realmente eso no es el Espíritu Santo, y tú lo aclaraste muy bien en el video pasado y antepasado, qué es el Espíritu Santo y qué es la función de él dentro de la vida del creyente, y cómo eres la tercera persona de la Trinidad y tiene los mismos atributos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, y eso lo han caracterizado en diferentes ideas, que una fuerza que yo necesito sobrenatural, o una cosa que yo puedo transferir o me la pueden dar a través de diferentes rituales o diferentes cosas, y realmente es paganismo entre la iglesia. Entonces, es importante aclarar que los ritos paganos griegos estaban permeando la iglesia de Éfeso, estaban tratando de permear, y lo que está haciendo Pablo es defender la gloria de Dios en esta iglesia. Entonces, es una exhortación que habla el apóstol Pablo de cuidar
¿Y qué es cuidar? Realmente la llenura del Espíritu Santo se traduce en algo, obediencia. El Espíritu Santo es una persona y realmente el Espíritu Santo es, yo debo tener un compañerismo, el nuevo creyente, la persona nacida de nuevo tiene un compañerismo con el Espíritu Santo. Y una de las funciones específicas del Espíritu Santo es la santificación. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo se muestra en una vida transformada, como dice en Gálatas 5. En Gálatas 5 habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Habla la llenura de la carne, o sea, la llenura de todo lo que no es de Dios, o los hombres que andan en los deseos de la carne, y hay un producto. Pero también están los hombres que se someten o que son controlados por el Espíritu Santo, que mora en nosotros como una persona. Yo me someto al Espíritu Santo. Las iglesias hablan de que el Espíritu Santo se somete a la iglesia y hace lo que le quiere mandar, como dicen algunos falsos apóstoles y cantidad de gente que dice que manda al Espíritu Santo que haga esto, traza una línea y que ahí no pueden pasar, o que los mandan a gritar, a saltar y a reírse. Y realmente eso no es. Realmente la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno yo del Espíritu Santo? Todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Todos llega al Espíritu Santo con todo, no llega a cuentagotas o como una tarjeta de crédito a partes. Llega totalmente, pero la llenura del Espíritu Santo es un proceso de santificación, de un trabajo en equipo con el Espíritu Santo y la palabra del Señor, y nos lleva a renovar el entendimiento y empezamos a ser transformados. Por eso es que en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocuparme de la salvación es el trabajo en equipo que hace el creyente nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Cristo en sus corazones y voluntariamente se somete al Espíritu Santo y tiene un compañerismo con él. Y hay una mortificación del pecado. Pablo decía de que él sometía su cuerpo a servidumbre. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo tiene una disciplina piadosa en la búsqueda de la presencia de Dios. Porque una de las finalidades, yo pienso que la misión o el final de la salvación, o la meta de la salvación, uno es ser como Cristo para estar en la presencia de Dios. Nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios todos los días. Pero la presencia de Dios no es estar a través de emociones o sentimientos o experiencias místicas. Se trata de un compañerismo en amor, en obediencia a lo que Dios ha mandado en su palabra. Por eso es que en Juan capítulo 15, ¿qué dice Juan capítulo 15? Está hablando de la vid verdadera que es Cristo y nosotros los pámpanos. Y unidos a esa vid damos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza. Habla del carácter de Cristo manifestado en la vida del creyente y esa es la llenura. Realmente esa es la llenura. Y como les decía ahora, para poder ser lleno, o sea, ¿cómo cultivo yo esa llenura? En un compañerismo con el Espíritu Santo a través de las disciplinas de la gracia provistos por Dios, porque Pablo también nos dice de que hemos sido llenos totalmente del Espíritu Santo, pero también lo puedo contristar. Como también lo puedo contristar y puedo llevar a un punto donde esa persona es como yo tener en mi casa un vecino o alguien me viene a visitar y al principio lo trato muy bien, tengo compañerismo con él, pero yo empiezo a hacer cosas que le desagradan y empiezo que esa persona empieza a marginarse de mi relación y empieza a encerrarse en un cuarto y no quiere saber nada de nosotros. Obviamente que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don que está en ti, porque Pablo estaba huyendo, o sea, Pablo está viendo las pasiones juveniles, se estaba preocupando más por su cuerpo que por el crecimiento espiritual, se estaba entrando en contiendas, se está entrando en luchas de tradiciones con los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, venga, se está deslizando, tenga cuidado usted mismo. Pero entonces realmente ese cultivar o ese ocuparme de la salvación es ocuparme con el Espíritu Santo por medio de la palabra y llevarme una obediencia perfecta, aunque no totalmente con mis miembros, porque siempre el pecado va a estar allí, ese pecado remanente, pero la llenura del Espíritu Santo me hace de que ese pecado remanente sea tan diezmado, sea tan apagado en mi cuerpo, que me sea toda mi vida en una perfecta adoración. Miren lo que dice Romanos 8:5.
porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu piensan. O sea, están siendo renovados diariamente por la lectura de la palabra, por la oración, por el ayuno, si es una persona que ayuna y dedica su ayuno para la gloria de Dios, un crecimiento espiritual, apartarse de muchas cosas con el propósito de crecer. Entonces, ese, como les decía ahora, que es un modo imperativo activo, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, es de notar que en el idioma español, el hecho del original griego, el mandato es una voz activa, por lo tanto se traduce, déjense ser llenos por el Espíritu Santo, o sea, abandónense en Él, sean controlados por Él, sométase en Él. Hay un texto que nos gusta mucho que dice, someteos a Dios, resistir al diablo y Él oirá a vosotros. Ese sometimiento a Dios es en el Espíritu, porque la carne no quiere someterse a Dios, se niega, se resiste. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, de que Pablo habla aquí, es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado o que nos lleva a actuar de una forma extraña, o sentir cosas escalofriantes o escalofríos o experiencias. Que eso es lo que está hablando Pablo, que estaba haciendo la iglesia, y es lo que hacen muchas iglesias. Llenura del Espíritu Santo, borrachos, haciendo cosas que desagradan en nombre del Señor. O sea, que realmente en vez de ser algo ordenado, comanda el Espíritu Santo, es completamente un circo. El mismo Pablo dice permanentemente, andad en el Espíritu, Gálatas 5:16. No satisfagar los deseos de la carne, o sea, estoy proveyendo para la carne. Realmente es una decisión. Nosotros voluntariamente nos hemos rendido a Dios y voluntariamente yo le obedezco a Dios. Pero obviamente esa vieja naturaleza va a querer que esa relación que yo tengo con Dios a través del Espíritu Santo sea menguada por ese pecado remanente que está en nosotros. Entonces, nuestra relación con el Espíritu Santo es de compañerismo íntimo. Es una relación de sometimiento en amor para la gloria de Dios Padre. Entonces, realmente, ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es una disciplina piadosa que tiene el creyente. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo debo hacer lo que hizo el apóstol Pablo, tener claro hacia dónde yo voy. Pablo decía que él sometía su cuerpo a servidumbre. Incluso el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino lo que vivo en la carne, o sea, siendo hombre, lo vivo en el poder del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el poder? La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Y si queremos ser controlados y someternos, es a su obediencia, porque yo necesito y tengo que obedecer al Espíritu Santo para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y terminando en Romanos 12:1, en Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o adoración consciente. Pero para poder ser yo un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, tiene que ser en comunión con el Espíritu Santo. Realmente el cristiano debe vivir una vida de sacrificio y obediencia a Dios por amor a lo que Él ha hecho por mí. Pero hay algo tremendo, es que en Romanos 12:2 dice de que no os conforme a este siglo. Ese transformar de mi manera de pensar acerca de Dios y quién es Dios es metanoia, un arrepentimiento. Pero yo no puedo pretender acercarme a Dios de una manera perfecta si tengo un corazón dividido y pretendo agradarle al mundo y agradarle a Dios. Entonces es lo que hablamos de esos creyentes que viven una vida tan deficiente espiritualmente, pero pretenden buscar experiencias externas para sentirse espiritualmente llenos. Entonces buscan eso, pero realmente la llenura del Espíritu Santo se da y a partir de una relación íntima con el Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra del Señor y creciendo en amor por la gloria de Dios reflejada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, pastor. La verdad nos queda muy claro la idea y el concepto es ese compañerismo, esa comunión con el Espíritu Santo. Agradecemos, pastor, que esa tarde pues haya podido estar con nosotros, explicándonos un poco acerca de cómo el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. No sé si quiera comentarnos, pastor, las redes sociales, los servicios que la Iglesia Betania de la Reforma Sevilla da, las enseñanzas, por si alguien alguno de los que nos está viendo quiere de pronto
seguir el canal. Claro que sí, Mario, claro que sí. Pues la iglesia tiene una página, fanpage en Facebook, una iglesia Betania de Reforma Sevilla, y también el canal en YouTube es igual. Realmente el propósito de nuestro canal es exaltar el nombre del Señor y mostrar realmente las verdades del Evangelio, no con el ánimo de dañar a nadie, sino llevarlos a una verdad que dé gloria a Dios Padre y que podamos venir a arrepentimiento y fe y entender de que Dios nos llamó a que lo adoráramos en espíritu y en verdad. Esa verdad solamente está establecida en la palabra del Señor. Amén. Amén, listo, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor los bendiga y estaremos pues pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos tener ese compañerismo y esa comunión con el Espíritu Santo para ser llenos y controlados por Él. Ok, mi Muchas hermano gracias, Mario, Dios lo pastor. bendiga. Dios los Con mucho bendiga a gusto. todos mis hermanos. Que estén muy bien. Dios los bendiga.